Capítulo 6, selectores CSS. Bueno, ya se revisó en un capítulo, bueno, de vínculos e imágenes, creo que se fue el 2, cómo se podía conectar un documento HTML con otros archivos. Entonces, los selectores de CSS son similares, con la excepción de que en lugar de trabajar con archivos completos, nos permiten en este caso asignar una regla CSS a un elemento HTML particular. De esta manera es posible entonces diseñar elementos individuales de manera selectiva sin tener en cuenta a otros. Es decir, en algún momento dado en tu diseño vas a necesitar que solamente un elemento HTML se le apliquen las reglas y no a todos los elementos. Entonces, usando los selectores se puede lograr lo anterior. Bueno, entonces, de esta manera, bueno, pues como comenta aquí, pues es posible entonces ahora sí decir, quiero que este párrafo sea azul y que el otro párrafo tenga un color diferente. Como hemos estado trabajando hasta el momento, pues hemos afectado a todos los párrafos. Entonces queremos tener un control más fino. Bueno, entonces el único selector de CSS que se ha visto hasta el momento, pues es el selector de tipo, que apunta pues a todos los elementos coincidentes en una página. Entonces vamos a revisar para este capítulo 6 otras maneras como se puede diseñar una página utilizando lo que son selectores de clase, selectores descendientes, pseudoclases y selectores de ID o identificación. Bueno, para la parte de la preparación, en este caso, solo vamos a requerir un archivo HTML y una hoja de estilo CSS. Y vamos entonces a poner otra carpeta llamada CSS Selectors y una nueva página que se estaría llamando selectors.html. Entonces necesitamos una carpeta o directorio y nuestro archivo correspondiente. Entonces me voy a pasar a lo que es mi terminal y entonces lo que tendríamos que hacer sería, bueno, pues te cambias al directorio public HTML y entonces aquí vamos a crear la carpeta o directorio llamado CSS Selectors. Ya está ahí. Después me cambio ese directorio y enseguida voy a crear dentro de este directorio un archivo llamado selectors.html. Entonces, en este archivo lo que yo quiero hacer pues es copiar o pegar, bueno, primeramente copiar y después pegar allá en el editor, ¿verdad? Entonces lo copio y después vengo para acá y lo pego. Bueno, queda un poco desacomodado, voy a tratar de arreglarlo. Entonces, bueno, nuestro archivo HTML tiene lo que es su cabecera, enseguida indica la codificación, pues el título sería CSS Selectors, después tiene un enlace para una hoja de estilos y ese es otro archivo que vas a tener que crear llamado styles.css. Enseguida, bueno, se cierra la sección de la cabecera, luego viene el cuerpo, luego tengo un encabezado de nivel 1 llamado CS Selectors, hay un párrafo, podemos ver que dentro de este párrafo tenemos un texto que está enfatizado y tenemos otro texto que también está enfatizado, o mayormente enfatizado que el otro. Y entonces, déjenme ver si puedo acomodar esto.
que ya lo dejé como estaba. Ok. Bueno, hay otro párrafo más y un tercer párrafo más, el cual tiene, bueno, un enlace como podemos aquí observar, y también tenemos, bueno, se está haciendo uso de una caja genérica, la caja genérica div, y finalmente, bueno, acá se cierra el, el body y se cierra HTML, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es lo que tiene nuestro archivo HTML. Y entonces, bueno, ya no estoy terminando aquí de acomodar esto, que se ve un poco menos feo. Ahí está. Bueno, entonces, ese es nuestro archivo HTML, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a guardar. Y después, bueno, viendo acá abajo en el navegador, también hay que crear el archivo styles.css, que estaría en la misma carpeta. Y entonces, bueno, para hacerlo voy a abrir otro archivo aquí en el mismo editor llamado styles.css. Por el momento pues no tiene nada, así que bueno, simplemente lo guardo. Y de esta manera, bueno, pues ya tendríamos terminado el segundo punto, que fue la preparación, ¿de acuerdo? Podríamos probar que efectivamente esto es, bueno, la hoja de el archivo HTML que fue creado, lo podemos acceder. Entonces acá en el navegador, bueno, déjame, en mi navegador de prueba, pues tendrías que introducir www.fismat.umich.mx diagonal tilde, bueno, centro circunflejo, tu cuenta, diagonal, el nombre de la carpeta o directorio, css-selectors, diagonal, y el nombre del archivo HTML selectors.html. Bueno, entonces luego al visitar la página, pues eso es lo que tengo, ¿verdad? Bueno, pues ahorita no se le ha aplicado todavía nada de diseño. Todo lo que estamos viendo pues es el contenido que tiene el archivo HTML. Bueno, pues vamos entonces ahora al siguiente tema, que serían los selectores de clase. Con los selectores de clase, ustedes van a poder aplicar estilos CSS a un elemento HTML particular. De esa manera podemos diferenciar entre elementos HTML que sean iguales o del mismo tipo. Comenta aquí que, por ejemplo, habíamos tenido previamente en el capítulo anterior dos elementos div, y solamente se quería diseñar uno de ellos. Recuerda que por ahí, si no me recuerdo, estaba un botón y estaba una... ¿Cuál era el otro? No. Uno que está, un elemento que estaba usando una caja genérica, y entonces luego cuando empezamos a trabajar el botón, pues también se modificó el otro. Ok. Bueno, entonces para poder utilizar un selector de clase, comenta aquí que van a necesitar ustedes dos cosas para empezar. Pues necesitas montar un atributo class. Este atributo, o necesitas escribir este atributo en el elemento, en algún elemento HTML en particular, bueno, pues el que quieras modificar, ¿verdad? Y posteriormente, pues vas a tener que montar un selector de clases en tu hoja de estilos, y entonces el atributo class, el nombre que estás utilizando, pues deberá de empatar con el selector de clases que tienes o que estás pensando aquí utilizar, ¿no? Entonces, esquemáticamente, pues esto lo haríamos de esta manera. En azul tenemos el párrafo que en un momento dado le queremos aplicar solamente a ese un estilo. Entonces,
tú vas a utilizar el atributo class para identificarlo y posteriormente en la hoja de estilos vas a montar un selector de clase en donde estarías utilizando el mismo nombre que usaste en tu archivo HTML, ¿no? Bueno, entonces aquí para lo que se quiere llevar a cabo, vamos a utilizar un selector de clases con la finalidad de diseñar el primer párrafo de la página que se está trabajando, de tal forma que se vea diferente al resto de los otros párrafos. Comenta aquí que, bueno, podría ser, por ejemplo, la sinopsis o el resumen de un artículo de periódico. Entonces, bueno, primera parte, vamos a editar el archivo HTML para agregar el atributo class. Entonces, esto es lo que tendríamos que agregar, ¿sí? Ya nosotros tenemos el párrafo y entonces la siguiente tarea pues es entonces modificarlo, ¿no? Entonces para modificarlo, aquí tengo mi párrafo, entonces vamos a agregar el atributo class y con este valor, ¿no? Entonces el valor sería sinopsis. Bien, ya que tengo eso, entonces lo siguiente es que agreguemos el selector de clases en nuestro archivo CSS, y entonces para hacerlo, esa sería la manera. Fíjate que aquí, para poner esta regla, en particular, cuando habíamos estado trabajando para poner una regla con un elemento, pues simplemente poníamos el nombre del elemento, ¿no? Por ejemplo, H1, P, etcétera, div. Pero cuando ya estás trabajando con un selector de clase, entonces el nombre, la clase a la que tú quieres aplicarle el estilo, debe de ir precedida de un punto. De esa manera, entonces, tú puedes identificar una clase de un elemento. Si vemos que algo empieza con punto, bueno, en ese momento estamos hablando de una clase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta sería mi primera regla que estaría montando. Entonces la copio y me regreso al editor, y entonces dijimos que en la hoja de estilos estaría agregando lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, déjame darle una leve arreglada. Ahí está, ¿sí? Entonces, este estilo que se está identificando aquí en este selector de clase se estaría aplicando pues al párrafo que tiene asociado que tiene el nombre, o que tiene como clase sinopsis. Entonces el color, bueno, pues dice que va a ser un poco un gris claro, y la fuente la va a poner en itálica. Entonces, bueno, su estilo. Entonces lo guardo, y entonces ahora vuelvo a cargar mi página. Y entonces, ¿qué pasó? No vi ningún cambio. ¿Sí se guardó? Sí. ¿Y si está conectado? Sí. A ver, entonces, sinopsis, no sé si está guardado. El de abajo no, el archivo HTML no lo había guardado, por esa razón. Entonces, a ver, ahora sí. Entonces, observamos que el primer párrafo, efectivamente, pues nos aparece en color. Lo voy a hacer un poco más grande. Me aparece en color, ¿qué tal ahí? En color gris, ¿sí? Y bueno, ok, fíjate que aquí, como resultado de utilizar de haber puesto la fuente en itálica, lo que teníamos en
enfatizado, que era la palabra select. Aquí la tenemos, sí, ahí está. La tenemos enfatizada, ¿no? Select está enfatizada. Como resultado de haber cambiado el estilo, pues select, que es esta, pues ya tiene el mismo, ya perdió su enfatizado, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, bueno, aquí comenta que, bueno, esta regla, pues, como vimos, solamente se aplicó a aquellos elementos que tengan el atributo class con ese nombre. Y ya habíamos dicho que, bueno, había que prestar atención al punto que está precediendo el nombre de la clase. Y de esa manera, entonces, ustedes pueden distinguir, como habíamos dicho, los selectores de clase de los selectores de tipo o los elementos, como habíamos estado haciéndolo anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, pues entonces ese párrafo pues ahora tiene aplicado el estilo que se está definiendo en ese selector de clase. ¿Cuáles son o qué es lo que se debe de observar para nombrar a las clases? Bueno, el valor del atributo class en HTML puede ser, ahora sí como dice aquí, cualquier cosa que se quiera, y que siempre y cuando pues empate con el selector de su hoja de estilos. La convención de nomenclatura estándar para el caso de las clases es utilizar minúsculas y guiones para el caso de espacios. Al igual como pues ya lo habíamos comentado o hemos estado haciendo para lo que son archivos y carpetas. Digo, alguien podría hacer ahí una mezcolanza de letras minúsculas y mayúsculas, pero lo ideal y lo que yo espero que ustedes hagan cuando estén haciendo su sitio, pues es que efectivamente utilicen esta nomenclatura, ¿no? Minúsculas, y en el caso de que ocupes poner un espacio, pongas un guión. Bueno, como podemos observar, pues efectivamente el poner un atributo class pues no está modificando en absoluto el significado semántico del documento HTML, es decir, no agrega información. De esta manera, bueno, podemos hacer entonces la conexión de ese elemento con la hoja de estilo. Hoja de estilos. Sin embargo, bueno, todavía es una buena idea evitar nombrar las clases según su apariencia. Por ejemplo, si ustedes deciden nombrar a la clase como punto italic, pues, o cursiva, pues no se podría hacer mucho, además de ponerla en cursiva en la hoja de estilos, sin llevar a una situación confusa, ¿no? Porque si a lo mejor en algún momento dado decides que esa clase que se llama punto italic, ahora la quieres que aparezca en negrita, pues ya empieza a hacerse confuso el manejo de los estilos, ¿no? Entonces es preferible utilizar algo que tenga más significado o que sea más semántico. Y en este caso, bueno, por ejemplo, llamarle a la clase punto sinopsis o punto resumen o punto lo que tú gustes, pero que se relacione con el significado de bueno, el significado que puede tener ese párrafo, pues eso sería lo deseable. Bueno, a continuación pues vamos a platicar de los divs más útiles.